El- Muy buenos días, Hugo. Qué gusto de tenerte nuevamente, pero analicemos al Perú. Muy buenos días, Marco. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. He escuchado con mucha atención a Pablo Zapata, Pablo Zapata, Zapata. ¿no? Y encantado de estar acá y entiendo que después tu invitado más importante es Héctor Béjar, lo cual me da mucho gusto. Bien, Hugo, mira, qué impresión te ha dado estas imágenes del mural hermoso que le habían hecho los jóvenes a Héctor Béjar y cómo ha reaccionado los sectores fascistas. Bueno, yo creo que indudablemente lo que ha hecho Héctor es defender la dignidad y la soberanía del Perú al momento de exponer el 3 de agosto la política internacional del Perú, que desde mi punto de vista es la política de Estado del Perú respecto a las relaciones internacionales. Hay que destacar todos los aspectos de ese discurso que hizo desde la Cancillería en esa fecha, y yo espero que el nuevo canciller siga esa misma línea, aunque él es una persona más bien conservador, pero es del Ministerio de Relaciones Exteriores. Él es embajador que tiene una amplísima experiencia como embajador y ha sido también ministro de Relaciones Exteriores durante 2 años en el gobierno de Toledo, Toledo, ¿no? ¿no? De Toledo. Entonces, yo espero que se continúe con esa misma línea. Como todos sabemos, las relaciones internacionales del Perú las lleva a cabo el presidente de la República y estoy absolutamente seguro que ese discurso del 3 de agosto fue un discurso que fue aprobado previamente por el presidente de la República. Entonces se va a continuar con eso. Más allá de ello, las intervenciones que ha tenido Héctor Béjar después de que le solicitaron la renuncia, él quería como buen luchador que es defender su posición en el Congreso de la República. Y estoy seguro que en ese Congreso de la República se hubieran quedado sorprendidos con las verdades que Béjar les explicaría. De tal manera que eso es lo que pienso sobre este tema, querido Marco. Mire, ¿por qué crees que la derecha ha actuado en el tema básicamente internacional con la Cancillería? ¿No? Si retomamos un poco la historia, ¿no? Las políticas internacionales en América Latina no han sido propias, sino han sido ajenas y básicamente del Departamento de Estado norteamericano. ¿Qué relación hay con con este desafuero al señor Béjar, ¿no? Forzado además con lo que consideras tú dentro de la geopolítica internacional? Bueno, no es la primera vez que diplomáticos peruanos sacan los pies del plato, por decirlo de alguna forma, en una política internacional soberana. Hay que recordar con mucho orgullo, además, la actitud que tuvo en el año 1961 cuando expulsaron a Cuba de la OEA, nada menos que el canciller en ese momento, Raúl Porras Barrenechea. Tan es así que incluso Raúl Porras tiene un monumento en La Habana en su homenaje. Y él no era un diplomático de carrera, era más bien un historiador, ¿no? Pero no aceptó de ninguna manera esa imposición. Claro que retornó al Perú y no duró ni 5 días en el cargo porque fue destituido por el presidente Prado, que seguramente recibió una llamada del Departamento de Estado para que lo destituyeran y al final, unos días después, falleció don Raúl Porras Barrenechea, pero él es un hito en las relaciones exteriores del Perú. El compañero del PC
ha mencionado lo que era la política internacional del Perú durante el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, y el que llevaba a cabo no era tampoco un, diplomático, era justamente el general Mercado Jarrín, que tenía una propuesta sobre cómo engarzarse en el mundo de manera no alineada con los Estados Unidos y con ninguna potencia, ¿no? Y realmente fue un orgullo esa cancillería de ese momento, con algunos elementos civiles también y diplomáticos de esa cancillería. Posteriormente es de destacar la actitud que tuvo don Carlos García Bedoya, ¿no? Respecto a tener una política internacional también independiente en algunos aspectos, en otros no, pero en la mayoría de los aspectos que atañen a lo que son las relaciones del Perú, él sí tuvo una posición digna. Cuando ha sido canciller también Manuel Rodríguez Cuadros, que en ese momento es asesor de la Cancillería y miembro del Consejo, exactamente no me acuerdo cuál es el título, pero del Consejo de Relaciones Exteriores, él también ha tenido una posición independiente. Lo que quiero decir es que, digamos, el peor periodo de la Cancillería peruana ha sido durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Tan es así que el mismo Pedro Pablo Kuczynski fue a los Estados Unidos, ¿no? Y visitó a Trump. Trump lo recibió y dijo que, bueno, los latinoamericanos respecto a Estados Unidos somos como perritos falderos. Bueno, Perrito Faldero será él, que ni siquiera era peruano, era norteamericano, pero ese fue una afrenta contra el Perú. Y para nadie es un secreto que la Cancillería ha estado manejada durante demasiados años por elementos provenientes tanto del APRA como de el Fujimorismo, ¿no? Entonces, el nombramiento de Héctor Béjar, del doctor Héctor Béjar, es un nombramiento que obviamente sacó roncha, ¿no? A la derecha y a la ultraderecha peruana, que querían, bajo cualquier pretexto, bajarse al canciller. Como él mismo ha señalado, inventando calumnias contra él, ¿no? Que tienen que ver con la verdad histórica en relación con el comportamiento, no de la Marina de guerra, todos tenemos un gran respeto por ese componente de las Fuerzas Armadas, la Marina de guerra, sino por algunos elementos de la Marina de guerra que hicieron actividades, y eso está registrado históricamente, ¿no? Hicieron Señor, actividades de carácter terrorista en los años 74 y 75, y señor posteriormente a Cabrera, eso también, ¿no? sí, señor, antes de entrar a ese tema, a las declaraciones que significó posteriormente el retiro del señor Béjar, terrorismo y la CIA, quería hacerle una pregunta con respecto al Grupo de Lima. ¿Qué importancia tiene las declaraciones del ex canciller Béjar de señalar que el Grupo de Lima tenía que concluir, ¿no? Hay que aparejarlo que día después en México, ¿no? Se ha formado ya una mesa para donde el presidente Maduro, ¿no? Y la oposición han empezado a concertar, digamos, el fortalecimiento de la democracia en este país. Bueno, a decir verdad, el ex canciller Héctor Béjar no dijo en su discurso del 3 de agosto que el Grupo de Lima tenía que desaparecer. Lo que dijo es que hay que fortalecer el grupo de contacto, justamente el que está negociando la posibilidad de una salida adecuada, democrática, humanista respecto a la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano debido al bloqueo que sufre Venezuela por parte de los Estados Unidos, bloqueo similar, igual, tan salvaje como el que sufre el pueblo cubano
y el gobierno de Cuba, ¿no? Entonces, él no mencionó la necesidad de que el Perú se salga del Grupo de Lima. Lo que pasa es que el Grupo de Lima ya es un grupo que está feneciendo por sí solo. Entonces ni siquiera tenía que decir hay que salirse del Grupo de Lima, de ninguna manera, no sería tonto decirlo, sino más bien apoyar lo que era, como efectivamente lo ha hecho en ese discurso, apoyar el grupo de contactos que es el que se estaba reuniendo ya en México, ¿no es cierto?, con los noruegos y otros países de Europa, ¿no?, para tratar de buscar una salida entre el gobierno del señor Maduro, ¿no?, y la oposición venezolana. Felizmente han llegado a un acuerdo, por lo menos en el papel, que es promisorio, creo, para, digamos, el fortalecimiento del gobierno actual en Venezuela, que a todas luces es un gobierno constitucionalmente instalado, con las debidas credenciales de carácter democrático y de elecciones limpias, etcétera. Eso es clarísimo en el caso de Venezuela. Que eso no lo quiera creer la derecha peruana, ¿no?, que está adscrita totalmente a lo que son las políticas de los Estados Unidos, ese es otro tema, ¿no? Pero la realidad es que lo que está haciendo Venezuela es defendiéndose contra los ataques de estos sectores fascistas, ¿no?, y pro norteamericanos que existen, ¿no? Si me permites, compañero, yo quisiera mencionar el tema del rol que está teniendo el Comando Sur en relación con la Amazonía y ese tipo de temas, si me permites. No, ¿cómo que no? Justamente eso es lo que quería preguntarte, y es parte del tema central, ¿no? ¿Qué rol ha cumplido el Comando Sur en América Latina y básicamente en el Perú en las últimas décadas, que fue más o menos constituido después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, yo creo que como es evidente por los datos y la información histórica y por personas que sean medianamente informadas, el rol que ha tenido es un rol nefasto, nefasto absolutamente, ¿no?, para toda América Latina. Desde ahí han salido las diferentes, eh, digamos, agresiones físicas a través de golpes militares, de invasiones, en fin, que se ha tenido. Desde la Segunda Guerra Mundial, pero desde antes de la Segunda Guerra Mundial también. Y en el caso del Perú, yo quisiera mencionar tres palabras que de alguna manera resumen lo que es la relación del Perú con el Comando Sur. Una se llama NAMRU. NAMRU es una unidad de investigación médica naval, se llama NAMRU 6, es una unidad de investigación médica naval número 6, que está instalada en el Perú. Este NAMRU está liderado por un marino de los Estados Unidos. En realidad, recientemente ha sido cambiado ese marino hasta el mes de abril o un poco antes de este año. Era presidido por el capitán William Howard, ¿no?, que estaba a cargo de esa institución NAMRU desde el año 2018. Biden ha querido ponerle un rostro femenino a este NAMRU y ha denominado a la capitán Franca Jones, que se convirtió en el nuevo comandante de NAMRU 6. Este NAMRU 6 depende directamente del Comando Sur. Y es curioso que el 9 de abril de este año, acorde con ponerle este rostro de mujer al mando imperialista hacia América del Sur, el presidente Biden designó a la teniente general Laura Richardson, que tiene 57 años y una amplia experiencia en guerras imperiales, en reemplazo del almirante Craig Faller, que dirigía desde hacía varios años el Comando Sur. Y nosotros
tenemos esa situación. ¿Qué cosa es lo que hace NAMRU 6 en el Perú? Supuestamente investiga lo que es, ahí está la foto, no sé si debe ser de la responsable del Comando Sur, la que han puesto ahí, no es la de NAMRU, ¿no? Sino la responsable que se llama Laura Richardson. Bueno, ¿y el NAMRU qué cosa hace? Supuestamente investigaciones científicas para ubicar los diferentes virus que se desarrollan en la Amazonía peruana. Y por eso tiene una subsede, ¿no? En el Hospital Naval, aquí en Lima, tiene una subsede, un cuartel naval con militares, militares que son médicos, pero militares norteamericanos, en Puerto Maldonado y una tercera base en Iquitos, ¿no? Cerca de Nauta. Y ellos hacen investigaciones. Realmente la pregunta que hay que hacerse, ¿qué tipo de investigaciones hacen? Para tratar de combatir lo que es, por ejemplo, el COVID-19 y otras enfermedades tropicales, ¿no? O qué cosa hace. Bueno, en el año 2019 creo que fue, el congresista Richard Arce, ¿no? Hizo una serie de preguntas al ministro de Defensa sobre este tema. En ese momento era el general José Huertas. Y las preguntas eran, ¿cuáles han sido los beneficios más importantes obtenidos por el Estado peruano tanto en el campo militar como en el de la salud pública por instalar el NAMRU 6? ¿Cuál es el costo que representa para el Estado peruano ser parte de NAMRU 6? ¿Qué cantidad de personal americano y peruano, militares y civiles, forma parte y o labora en este programa en la actualidad? ¿Qué medidas de seguridad se toman para neutralizar los riesgos biológicos que puedan poner en peligro la salud humana en nuestro territorio? Y otras preguntas más. Estas preguntas se las hicieron al ministro de Defensa y, por supuesto, se hizo el sueco. No contestó prácticamente ninguna de estas preguntas y está pendiente la solución o la respuesta a estas preguntas en la Comisión de Defensa y la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Como siempre, esta Comisión de Defensa y la Comisión de Relaciones Exteriores ha sido manejada por los fujimoristas y por los apristas, turnándose en la presidencia de esa comisión, entonces no le hacen caso a este tipo de preguntas que la población debería hacerse. Bien, De tal manera bien, que ese es uno de los temas de preocupación, por lo menos de algunos de nosotros que nos hacemos ese tipo de preguntas. Pero yo te decía que sí, hay otras temporadas. Sí. quería preguntarle, señor Cabieses, o sea que el Comando Sur no solamente ha actuado en estos temas sanitarios, sino también en otros temas militares. Al respecto, ¿qué nos tiene que comentar? Bueno, con tropas directamente en el Perú, no. Con tropas bajo el disfraz de ayuda solidaria, sí, y que vienen armados y que todos los años, ¿no? El Congreso de la República aprueba el ingreso de estas tropas. Yo ya he perdido la cuenta de cuántos de estos soldados han ingresado, por ejemplo, en los últimos 5 años, que vienen acá para hacer entrenamiento, en fin, y en algunos casos para apoyar a lo que son desastres naturales o dar algo de apoyo, ¿no? Pero obviamente no es un apoyo así nomás, es un apoyo que está basado en la necesidad de controlar lo que son los recursos naturales, básicamente de nuestra Amazonía. Por esa razón creo yo, básicamente los marinos, ¿no? La Marina de Guerra del Perú, algunos del Ejército del Perú, se opusieron a esta otra palabra, ¿no? Que mucho hemos escuchado, que se llama Escazú.
que así como el Namru no es el nombre de una tribu no conectada en la profundidad de las selvas andino-amazónicos, sino esta unidad de la cual hemos hablado, Escazú tampoco es una tribu indígena en Centroamérica. Es el nombre de una ciudad en Costa Rica donde bajo el auspicio y la Secretaría Técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ¿no? Se hizo un acuerdo que protegía la biodiversidad de mares, bosques, montañas, lagunas y los derechos humanos de los defensores de estos recursos. El Perú firmó ese acuerdo en el año 2018, lo firmó la ministra de Ambiente en ese momento, ¿en dónde? En Escazú, esta ciudad de Costa Rica. Pero como es un tratado internacional, entonces tiene que ser aprobado por el Congreso. Hubo una grita en contra de Escazú realmente impresionante, donde a la cabeza de esa grita, de ese griterío, estaba la Marina de Guerra del Perú, que se pronunció en contra después de haberse pronunciado a través del Ministerio de Defensa a favor de firmar este acuerdo. Este acuerdo es indispensable, como tú sabes, Marco. Yo he sido viceministro de Recursos Naturales del MINAM en el año 2011, entonces los temas ambientales me son eh, especialmente conocidos y soy un gran defensor de la región andino-amazónica. No nací allá, yo nací en Talara, a 400 metros de la reventazón de las olas, pero por circunstancias de la vida y temas profesionales, en los últimos 25 años he estado trabajando en relación con la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de la Amazonía, que es un territorio muy importante para nosotros. Señor Y el Calles, Comando Sur apunta a los recursos naturales de nuestra Amazonía. Y por eso se oponen estos sectores reaccionarios y fascistas, se oponen a la firma de este acuerdo de Escazú, ¿no? sí, y su influencia del Comando Sur en el tema político del país, ¿no? Y de lo que puede estar sucediendo en estos momentos con la reacción de sectores de la Marina de Guerra o de ex marinos, ¿no? Que están, digamos, atentando contra la gobernabilidad en el país. Bueno, yo creo que el doctor Héctor Béjar tiene razón cuando lo que dice es que la Marina de Guerra ha estado trabajando, ¿no? En paré con la Central de Inteligencia Americana, con la CIA, ¿no? Y eso está demostrado, está escrito en varios libros, figura en los Wikileaks, como el mismo Héctor Béjar lo ha mencionado, está en los Wikileaks de los informes que los diferentes embajadores del Perú han hecho hacia el Departamento de Estado de los Estados Unidos y juegan en pared, ¿no? Y el Comando Sur y la CIA no es lo mismo, pero es igual, habría que decir. ¿Por Sí, qué? Resulta que el Comando Sur tenía su centro de entrenamiento, ¿no? En Panamá, pero por los acuerdos tomados respecto al Canal de Panamá hace muchos años, trasladó sus centros de entrenamiento del Comando Sur y su centro de operaciones a Miami. Y en Miami está justamente los sectores más fascistas trumpianos, ¿no? De la CIA y que son los que promueven todo este tipo de asaltos a la democracia en los diferentes países y de deslegitimación de los gobiernos populares como el gobierno popular de don Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, ¿no? Y están moviéndose fuertemente por tratar de tumbarse a este gobierno, como lo han hecho antes con diferentes gobiernos. Desde el Comando Sur es que por irnos un poco lejos, ¿no? Se programó lo que es el golpe contra Salvador Allende. Y todos los otros golpes de Estado se hicieron desde el Comando Sur, aliado por supuesto con la CIA. Esto no es un invento de un paranoico como el doctor Béjar o como yo,
¿no es cierto?, que tenemos tesis conspiranoicas, sino eso está debidamente demostrado con documentación y digamos, con conocimiento de los archivos del mismo gobierno de los Estados Unidos respecto a este Así es. involucramiento de este Comando Sur, ¿no? Y es bastante público esos documentos que usted señala de hace varias décadas atrás, ¿no? Recuerdo que el ex el secretario de prensa, el general Velasco, publicaba en su columna Inteligencia, Servicio de Inteligencia, en el semanario Causachum, todas estas relaciones y acciones que realizaba el Comando Sur y el Departamento de Inteligencia Americana, la CIA. ¿Qué debería de hacer el señor Pedro Castillo para poder recuperar la soberanía y hacer de la Marina de Grau, ¿no?, verdaderamente un símbolo de nuestra patria? Bueno, yo lo que creo es que debería no permitir esta injerencia del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos respecto a la política peruana y a la economía peruana también, ¿no? No permitirlo. Y que los servicios de inteligencia nuestros, ¿no?, centralizados en el Servicio de Inteligencia Nacional y que tiene esta inteligencia en cada uno de las armas, ¿no? La Marina, la Aviación y el Ejército, y también en la Policía Nacional, se dediquen a investigar y ver en qué cosa está otras potencias hacen presencia en el Perú. Eso es lo que debería hacer el gobierno del presidente Pedro Castillo, ¿no? Eh, Alguien decía por ahí que eh, en Estados Unidos se producen pocos golpes de Estado porque no tienen embajada norteamericana allá en el territorio estadounidense. Y probablemente tienen razón porque este control político, social, mediático, etcétera, se irradia desde la embajada de los Estados Unidos. Y esto es algo realmente inaceptable. Entonces, la mejor forma de poder encarar un tema de este tipo es que el Perú tenga una política internacional como la que ha expuesto el doctor Héctor Béjar el día 3 de agosto, o como la que tenía entre los años 68 y 75, el presidente Velasco, ¿no? En ese momento, hasta donde yo recuerdo, y eso tú lo conoces creo que bien, porque creo que trabajaste como periodista en Causachum, la CIA fue expulsada del Perú y la CIA ha sido expulsada de varios otros países justamente por su injerencia inaceptable, ¿no? Uno no puede decir, bueno, pero Estados Unidos pues es la potencia mundial. Bueno, está dejando de ser la potencia mundial, ¿no? Y además con servicios de inteligencia que la verdad es que fallan un poco, ¿no es cierto? Si es que vemos qué cosa ha pasado en Afganistán. Es que los Estados Unidos no sabía que los talibanes en menos de 6 semanas iban a tomar el poder allá. Además, talibanes que habían sido aliados de los Estados Unidos entre el año 1979 y 1989, durante 10 años, aliados y financiados por los Estados Unidos, por la CIA y todo esto, y después los talibanes deciden hacer una política diferente a la de Estados Unidos y se convierten en enemigos, como han hecho en Irak, como han hecho en Libia, como han hecho en una serie de otros países, ¿no es cierto? Países, Y exactamente. la injerencia de los Estados Unidos de manera directa o indirecta, lo que trae son los desastres humanitarios como el que estamos viendo en Afganistán en este momento. Su ¿Qué deberíamos, presencia física o a través de otros actores en Venezuela lo que va a traer es una crisis humanitaria peor que la que tienen en este momento, ¿no? O en nuestro claro que país, sí, o en Bolivia, o en otros países, ¿no? pero siempre está latente la posibilidad de que el Comando Sur, la CIA y obviamente deberían de haber también militares como lo fue Vladimiro Montesinos
ser miembro, ¿no? Un agente también de este servicio de inteligencia americana. ¿Qué hacer para la democratización? ¿Qué mensaje debemos de sacar de todo este tema, ¿no? Para tratar de corregir. Habría que poner en, digamos, en estudio toda la defensa nacional para darle un rol soberano a las Fuerzas Armadas. ¿Debería el Congreso empezar a discutir este tema? Yo creo que sí, el Congreso de la República tiene que discutir este tema, eh, de tal manera por ejemplo, nuestros recursos naturales, como son los mares, ¿no? Y la región andino-amazónica, no caiga bajo el control de estas grandes empresas imperialistas, ¿no? Alguien decía por allá que ya a la izquierda esta deslactosada no le gusta utilizar el término imperialista. Bueno, yo lo uso porque eso es un país imperialista, así de sencillo, nos guste o no. Y no creo como el presidente Mao que el imperialismo es un tigre de papel, no es ningún tigre de papel. Está dando zarpazos y ahora peor todavía porque como está en decadencia da zarpazos por todos lados. ¿Qué hacer frente a eso? Que el Perú diversifique lo que son sus relaciones internacionales en el campo político, en el campo comercial y también en el campo militar. Esto de estar, Muchos, felizmente se hizo algo durante el gobierno de Velasco y lo continuó en parte el gobierno de Morales Bermúdez para diversificar por lo menos en el ejército y la aviación, ¿no? La Marina siempre ha tenido su abastecimiento y su asesoría en inteligencia de parte de los Estados Unidos. Y la Policía Nacional finalmente, en parte también, ¿no? finalmente, ¿no? Tengo que anunciar a todos los que nos siguen que el doctor Héctor Béjar no va a poder participar de este programa, ¿no? Entendemos, obviamente, después de haber visto los murales, ¿no? Que tiene que manejarse cautamente para poder desarrollar. Recordemos que él tuvo que sacar a su familia, a su esposa durante una época de terror que se vivió en el país luego de las amenazas, ¿no? Y atentados que recibió en la organización donde él trabajaba aquí en nuestra patria. Por eso nuestra mayor solidaridad con el doctor Héctor Béjar y siempre todos los peruanos vamos a estar con él y en el momento que sea oportuno, que él lo considere así, volverá nuevamente a estar con nosotros en Peruanicemos al Perú. El doctor Béjar, señor Cabieses, dijo de que él ha sido miembro, ha sido profesor del CAEN, además, durante muchos años, ¿no? Como también lo fue nuestro secretario general del Partido Comunista Peruano, que fue a dar conferencias, ¿no? Me refiero a don Jorge del Prado, ¿no? Él se resaltaba el tema de que hay que democratizar las Fuerzas Armadas a partir de crear una conciencia democrática en nuestros militares. Es posible hacer que nuestras Fuerzas Armadas miren al pueblo como un aliado y no como una traba para, para la defensa de los intereses de los grandes capitales extranjeros? Yo creo que sí. El doctor Béjar tiene esa esperanza y creo que todos los peruanos y peruanas también tenemos la esperanza de que no veamos a las Fuerzas Armadas como enemigos de la democracia, como enemigos de la población, sino al contrario, como amigos, tanto a las Fuerzas Armadas como a las fuerzas policiales. Y el intento del general Marín cuando fundó, en ese momento se llamaba el Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? Y hay una consigna ahí encima de la escuela que dice, las ideas no, no se imponen, ¿no? La frase Las completa no ideas se me acuerdo, imponen, pero las ¿ah? ideas no se imponen, ¿no? Eso es, las ideas no se imponen. Y tuvo un acierto con eso. De ahí salieron los militares que se educaron en el CAEN y que después hicieron la revolución velasquista del año 68 al 75. Yo creo que eso es posible hacer. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas horas o semanas respecto a la necesidad
parece ser de cambios en el Ministerio de Defensa y cambios en el Ministerio del Interior, a consecuencia de las denuncias que han salido en los diarios, en fin, ¿no? Ahí el problema preocupante, ¿no? Es que, bueno, ya lo anunció ese marino fascista que se llama Jorge Montoya, ¿no? Que no tiene nada que ver con Miguel Grau, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Es una persona adscrita totalmente a los intereses norteamericanos. Quizás estoy diciendo algo que me puede costar muy caro, pero esa es la realidad, ¿no? Y él lo que ha dicho es que se va a tumbar uno por uno a los ministros, ¿no? A través del Congreso, donde aparentemente tienen la la mayoría como para poder hacerlo. Y esto es absolutamente irresponsable. Yo quisiera, si me permites, Marco, hacer un recordatorio histórico. Mira, Estados Unidos desde el siglo XIX ha tenido una aspiración a conquistar lo que es la Amazonía. Entre 1865 y 1866, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, ¿no? Se enfrentaron a el Imperio Español. De ahí se dio la batalla de 2 de mayo. Terminado ese periodo, el presidente de ese momento, Mariano Ignacio Prado, designó como jefe de la Armada peruana al marino norteamericano John Randolph Tucker, conocido luego como el almirante del Amazonas, no por gusto, sino porque estaba apuntando al Amazonas. ¿Qué sucedió en ese momento? En ese momento, Miguel Grau Seminario no se hizo esperar y junto con otros oficiales peruanos, patriotas, marinos, todos ellos, llamados Miguel José Ferreiros, Senra, Aurelio García y García y Juan Lizardo Montero, conocidos como los 4 Ases del Perú, entendieron que esta era una ofensa contra los marinos peruanos y sencillamente no aceptaron esa imposición. El presidente en ese momento ordenó que los metieran presos y Miguel Grau, el gran Miguel Grau, estuvo preso en la isla San Lorenzo, Así es. casi durante 6 a 7 meses, hasta que al final fue amnistiado él y todos sus compañeros. Estos son temas que hay que destacar del heroísmo de Miguel Grau, ¿no? No solo, seguramente, principalmente su sacrificio en la batalla de Angamos, sino también en esto que fue 20 años antes, o 10 o 12 años antes de la guerra con Chile, ¿no? Estos son los elementos que hay que destacar. Quisiera mencionarte que mucho antes de eso, de estos hechos, ya entre 1851 y 1853, ¿no? Es algo que la historiadora Mariana Mulde Piz menciona, los marinos norteamericanos Lewis Herdon y Lardner Gibbon realizaron unas exploraciones en la Amazonía. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poner al servicio de los Estados Unidos la Amazonía peruana, ¿no? Ese fue su objetivo. Hicieron investigaciones científicas y hay cosas publicadas sobre eso. De tal manera que la aspiración de los Estados Unidos a meterse en la Amazonía, no solo peruana, sino la Amazonía en general, es una aspiración que a mí me hace sospechar que NAMRU 6 no es por gusto, que la oposición a Escazú, al Tratado de Escazú, tampoco es por gusto, y que bajo el pretexto de las investigaciones sobre el COVID-19 están haciendo labores de inteligencia para tratar de apropiarse de nuestros recursos naturales de la Amazonía, que son realmente cuantiosos. Muchísimas gracias, Hugo. Nos hemos pasado de la hora, pero creo que ha sido muy alentador lo que están escribiendo las personas que nos siguen. No es muy importante porque demuestra pues que hay un interés sobre lo que transmitimos en este programa y sobre todo a la calidad y a la inteligencia y voluntad democrática de nuestros entrevistados. Gracias, compañero Hugo Cabieses.
¿no? Gracias a ti, Marcos, Marco, y si me permite, quiero solidarizarme, por supuesto, con Héctor Béjar, decirle que aquí estamos para apoyar las labores que realice hasta ahora. Y bueno, yo siempre me gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y yo estoy casi seguro que el presidente Castillo lo que va a hacer es afirmar la política internacional que expuso el doctor Béjar el día 3 de agosto de este año. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias y ha sido un programa de mucho análisis nuevo. Hemos querido romper el tabú con respecto al tema de las Fuerzas Armadas. Para los comunistas peruanos, la soberanía de nuestra patria es fundamental, siempre y cuando tengamos, ¿no? Unas Fuerzas Armadas, ¿no? Que tienen una mirada popular. Siempre dijimos, el pueblo uniformado es parte de nuestra ciudadanía. Siempre hemos creído que a las Fuerzas Armadas hay que darle un carácter y una formación democrática para servir a nuestra patria, a nuestra soberanía, defendiendo nuestros recursos naturales. Creemos también que el presidente Castillo debería de revisar los contratos que se tienen a través, o los convenios que se tienen a través de las Fuerzas Armadas con otras Fuerzas Armadas, fundamentalmente del Comando Sur, donde ingresan con total impunidad, ¿no? A nuestra patria, como bien lo ha dicho el señor Hugo Cabieces. Muchas gracias por su participación y siempre peronicemos al Perú, que dentro de una semana cumplimos nuestro primer añito. Gracias y que tengan un buen domingo.